Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver los factores de la distribución de la población según Jacqueline Garnier. Básicamente este escrito es un combinado, compilado de lo que ya vimos con Glenn Treguarte y Rafael Pujol. Pero me pareció interesante armar este video para ver la mirada de, de los temas ya trabajados desde otra perspectiva, desde otra autora. Para Jacqueline Garnier van a ser tres los factores de distribución de la población. El primero de ellos tiene que ver con los hombres y el medio natural. Ella habla de la elasticidad del cuerpo humano, es decir, esa capacidad del cuerpo para adaptarse al medio que lo rodea, y va a hacer ella un tratamiento sobre las razas, que hoy en día no quiero tocar mucho porque sobre todo en YouTube a veces te lo bloquea los videos si hablas mucho de eso. Así que lo dejo ahí para que lo lean y paso al siguiente punto. Después tenemos el hombre y las altas latitudes. Dice: el frío es el enemigo más temible. Solo grupos étnicos como los esquimales y lapones se han podido adaptar a él. Después tenemos el frío y la noche polar. La larga noche polar es responsable de la carencia de vitaminas que actúan desfavorablemente sobre las funciones de crecimiento y reproducción. Es decir, las personas que viven en lugares donde hay estas características tienden a tener muy poca altura y a no ser tan fértiles, no poder generar muchos hijos. Después tenemos el hombre en la montaña. Dice: la montaña se opone a toda ocupación humana, ya sea por las bajas temperaturas o las variaciones de presión. Aquí estamos hablando de las montañas en su punto más alto, en las puntas, en lo más alto de ellas, que por la falta de oxígeno o por el simple hecho de la presión que hasta cierto punto no puede llegar y si no se muere. Después, bueno, decimos que las zonas templadas a veces también suelen ser un poco repulsivas por esta idea de los vientos fuertes que soplan y que evitan al decir que haya buena lluvia, que evitan que son lugares muy rocosos, bueno, en fin. Después lo que sí tenemos, ya un poco más favorable, son en las regiones intertropicales, donde la montaña ya sí puede ser atractiva para que haya una población, porque hay una cierta corrección en el clima. Por ejemplo, gran parte de México y Perú. Después tenemos alrededor de las montañas. También suele ser un buen lugar donde se concentra la población por la riqueza de los suelos y por las fuentes de agua pura. Generalmente provienen de los deshielos de la nieve de lo más arriba de las montañas. Después tenemos el hombre y el desierto. La falta de agua y las altas temperaturas, perdón, oponen a que mucha población o que haya mucha vida humana en esta zona. Sí hay varias etnias, y pequeños grupitos, pero para hablar de población no, porque al ser tan altas las temperaturas, tan baja la fuente de agua, es muy poco probable que haya gran cantidad de personas viviendo ahí. Por ejemplo, podemos decir el desierto de Gobi. Después tenemos el hombre y el calor húmedo. Temperaturas constantes mayores de 26 grados y precipitaciones anuales mayores de 1500 milímetros y una humedad relativa entre 77 y 92%. Es decir, es la zona del Amazonas, sobre todo la zona así de bosque en la que llueve mucho, hay gran humedad, hay gran proliferación de mosca, de mosquitos, de serpientes, de alacranes, de un montón de especies que le van a evitar pasar un buen rato al hombre en esa situación. Por eso habla de que en esta zona es desfavorable para la vida humana, para la vida de población, para que haya gran concentración de personas. No quiere decir que no existan, pero que no va a ser atractivo para que vayan a ese lugar. El segundo factor de distribución de la población que Jacqueline Garnier plantea es los hechos económicos, y ella va a hablar de la economía natural, en la que dice: el número de habitantes está limitada por las posibilidades del medio. Existe un equilibrio precario entre los recursos y consumos. Por ejemplo, sociedades de cazadores y recolectores. Bueno, que como les decía antes, ella retoma mucho tanto lo que ya vimos con Treguarta como lo que ya vimos con Pujol. Después va a hablar de las sociedades rurales, que esto ya sería cuando ya empiezan a crear, que con Treguarta veíamos que ya empezaban a crearse pequeñas aldeas, tirando ya a pequeñas ciudades, en la que, bueno, hablamos de que ya cuando ya el hombre se pasa de ser nómada, de ser sedentario, y empieza a practicar la agricultura y la ganadería, ya no solamente es tres a cuatro personas, sino que ya pueden ser cinco, quizás siete habitantes por kilómetro cuadrado. Después ella va a estudiar los efectos milagrosos de la rosal.
Ella dice, en África podemos encontrar hasta 120 habitantes por kilómetro cuadrado dedicados justamente al cultivo de arroz. En Asia, en cambio, dice, se logra hasta 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Incluso en algunas regiones de China practican hasta 3 cosechas anuales. Y ella habla de la riqueza, de lo importante que es el arroz, porque con el arroz puede producirse 2 o 3 veces más granos por hectárea que lo que se haría con el trigo o lo que se haría con el maíz. Después otro hecho económico que la que ella habla es el hombre y la tierra en sociedades modernas o evolucionadas. La economía moderna está fundada sobre la industria y el comercio. Puede ocurrir dos cosas. Una, la producción agrícola sea superior a la necesidad de la población y eso da lugar a la exportación, por ejemplo, Estados Unidos, o la producción es inferior al consumo de los individuos y es necesario importar alimentos, por ejemplo, Reino Unido. Bueno, aquí tenemos dos puntos de vista. Un país que produce mucho y entonces puede darse el lujo de exportar, o un país que produce poco y va a necesitar traer materia prima, traer alimentos. Y esos son los dos casos que tenemos. Después dice el poder técnico, la rotación de cultivos, mejores herramientas y el abonado de la tierra. Aquí tiene que ver entre que va a haber más población o va a haber más producción también en relación al nivel técnico que haya, a la educación que tenga la población y a los avances que haya tanto en agricultura como ganadería en ese espacio-tiempo. Después tenemos el desarrollo de la especulación. El desarrollo del transporte y los medios de comunicación permitió que las regiones comenzaran a especializarse en los cultivos aptos para su condición natural y prácticas de intercambio. Después dice los primeros progresos. Durante el siglo XIX y siglo XX, las regiones influidas por el progreso en los transportes se convirtieron en centros de intensa actividad. Compraban materias primas y productos alimentarios a las otras regiones a las que les vendían carbón, máquinas, tejido, etc. Durante este periodo encontramos a la vanguardia a Europa y a Estados Unidos. Dentro de un país vamos a ver el traslado de miles de habitantes del campo a la ciudad. Eso entonces sería todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, tanto la primera como la segunda. Después tenemos la ciudad se construye al margen de fuentes de agua. En torno a los puertos se ubican las fábricas y los depósitos de mercancía, porque básicamente era más fácil generar una industria cerca de los puertos, porque ahí nomás las podías vender, que alejado y después tienes que pagar, iba a ser más costo el traslado, se podía perder mercancía en el camino, en fin. Después tenemos la naturaleza de la industria. El tipo de industria determina la cantidad de población que requiere para su producción. Por ejemplo, los centros con plantas textiles presentan una densidad de población alta, mientras que las industrias químicas y petroquímicas es baja. Podríamos hacer una pequeña comparación entre paréntesis como lo que es hoy en día. Entre más posible de trabajo hay en un lado, más factible que más población haya porque más personas se van a concentrar en ese lugar, y lugares en los que hay muy pocas ofertas de trabajo, muy pocas industrias, generalmente tienen muy poca población a los alrededores. Después tenemos la importancia de la ciudad. Se distingue un núcleo central más densamente ocupado y una zona residencial periférica. Generalmente, aquí está durante esta época en la que se está hablando, o también podemos pensarlo en el mundo actual, entre pequeños paréntesis, generalmente los lugares donde hay trabajo, hay importantes centros económicos, culturales, educativos, políticos, son donde hay más concentración de la población y del poblamiento. Y gran parte sobre todo las clases altas o medias que a veces buscan alejarse del ruido, a veces buscan alejarse un poco de esta zona que hay mucho tránsito, mucho embotellamiento, muchos problemas, se suelen ir a vivir a las afueras de la ciudad para estar más tranquilos y mejores. Y bueno, por último, el último factor de la distribución de la población que habla Jacqueline Garnier es la importancia de la historia. Jacqueline Garnier dice, la evolución varía según el periodo histórico y o el estado. Por lo general, poblaciones instaladas en un mismo lugar durante mucho tiempo suelen ser numerosas, por ejemplo la India. Pero ninguna civilización es eterna, todos se relacionan en algún momento. Ahí he puesto, por ejemplo, una imagen del emperador Augusto con el Imperio Romano, que pensaba que iba a durar miles de años y se fracturó. Y así con la gran parte de la historia, que vamos a ver, gran parte de conquistadores que pensaban adueñarse de toda Europa, de toda Asia, de toda África o del mundo en general,
y después cayó ese imperio, cayó ese líder, cayó ese gobierno, y se fue separando y esa población se fue relacionando, huyendo o adoptando nueva nacionalidad. Pero bueno, dice también se puede dar el traslado de una población por medio de la persecución o matanza de un lado a otro. Que eso también hoy en día es un factor muy importante, sobre todo en Medio Oriente o así en Siria, Irán, Irak, Afganistán, todas esas zonas de conflicto que vemos hoy en día muchas veces se van trasladando a América o África. E incluso nosotros mismos en América, con las crisis políticas y económicas, también hay grandes desplazamientos, grandes masas de población que se van de un país a otro. Por ejemplo, de Guatemala, de Costa Rica y de Venezuela, es muy común que veamos grandes olas migratorias que se vienen para Argentina, para Chile, para Uruguay o incluso Brasil. Por eso es importante poder comprender estos tres factores de los que habla Jacqueline Garnier, que también ya los vimos trabajados con Glenn Treguarte y Rafael Pujol. Y bueno, cualquier duda o sugerencia me lo dejan saber en los comentarios. Y sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otro. Together